Las expectativas no cumplidas por el AMR26 están en el foco de la polémica y en medio de la decepción y la búsqueda de culpables, Honda ha respondido públicamente. Y hay sorpresas. Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. Ya lo vimos con McLaren, en aquella etapa caótica, gran parte de la culpa pública recayó sobre Honda, mientras que el proyecto entero se desmoronaba. Y ahora, con el inicio de la nueva era junto a Aston Martin, la sensación es inquietantemente parecida. Sea por estrategia o por necesidad, Honda ya está moviendo ficha para calmar las críticas, pero también para repartir responsabilidades en un proyecto donde la figura de Adrian Newey y por extensión el propio equipo parece blindada frente al juicio público. Honda ha salido a dar la cara en Japón con una rueda de prensa en la que varios responsables clave del proyecto de Fórmula 1 han intentado explicar qué está pasando realmente. Y lo interesante es que entre sus declaraciones y la información que han ido publicando periodistas japoneses, el mensaje es bastante claro. No todo recae sobre el motor, porque dentro de este proyecto conjunto también hay decisiones de Aston Martin que habrían influido en la situación actual y, según parece, acusan a Newey de haberlo cambiado todo a última hora. El jefe del proyecto de Fórmula 1 de Honda, Satoshi Tsunoda, ha señalado directamente el cambio de rumbo que provocó la llegada de Adrian Newey a Aston Martin en marzo del año pasado. Y ojo, porque por lo visto cuando Newey entra en escena redefine prioridades técnicas y eso obliga a Honda a reajustar su propio desarrollo del motor para adaptarse a una filosofía aerodinámica diferente. Entonces, claro, no es solo que Honda haya tenido problemas, es que el proyecto conjunto cambió de dirección a mitad de camino y eso puede traducirse en retrasos, fricciones internas y decisiones técnicas que ya no encajan del todo entre chasis y unidad de potencia, dijo. Desde que el señor Newey llegó a Aston Martin en marzo de 2025, prácticamente ha cambiado lo que ha estado haciendo. No cambió el esqueleto del motor, pero sí cambió todo lo demás, incluidos los periféricos y cómo se conecta la carrocería. Tsunoda puso como ejemplo la disposición de la batería electrónica en la llamativa caja naranja de la unidad de potencia nipona. Insistió, los equipos quieren hacer compactos los coches que desarrollan. Había una demanda de acortar la longitud total tanto como fuera posible, así que convertimos esa parte en una columna doble. Newey nos preguntó, ¿no podemos hacerlo así? Y se nos acababa el tiempo. Las vibraciones están causando problemas con la batería, no es que la batería en sí esté dañada. Según la prensa japonesa, hay un mito que conviene desmontar. Esa supuesta conexión directa y casi mágica entre Adrian Newey y Honda desde la época de Red Bull Racing nunca habría sido tan estrecha como muchos imaginábamos. El verdadero nexo técnico entre ambos mundos era Rob Marshall, que se encargaba sobre todo de los aspectos mecánicos del motor y de traducir las necesidades del chasis al lenguaje de la unidad de potencia. El problema es que Marshall terminó marchándose a McLaren como director técnico y con él desapareció esa figura puente que mantenía alineados a los dos equipos de trabajo. Cuando Aston Martin firmó con Honda, la elección lógica para liderar la parte técnica parecía clara. Andy Cowell, el hombre que dirigió la era dorada de las unidades de potencia de Mercedes entre 2014 y 2020, pero su rol como CEO le llevó a centrarse más en la gestión global del equipo. Es decir, la persona con mayor experiencia específica en motores no estaba, en realidad, al volante del proyecto conjunto en el día a día. Vamos que durante meses Aston Martin y Honda no han tenido a su mayor experto en unidades de potencia completamente centrado en esta relación técnica. Otro factor técnico que ha lastrado muchísimo el proyecto conjunto es la ausencia de un programa propio de VTT, el Virtual Track Testing. Hoy en día, esta herramienta es básica para cualquier equipo y motorista de Fórmula 1, porque permite simular en banco de pruebas cómo interactúan chasis y unidad de potencia antes incluso de rodar en pista. Aston Martin no dispone de un VTT interno y depende de proveedores externos. Según fuentes internas de Honda, ese plan ni siquiera se ejecutó como estaba previsto y terminó siendo la propia marca japonesa la que realizó las pruebas desde Sakura. La consecuencia, que no se pudo establecer un programa de validación realmente exhaustivo para determinar vibraciones, resonancias o incompatibilidades críticas entre el motor y el chasis, y hay que tener en cuenta que pequeños desajustes en bancos se convierten en grandes problemas en pista. De hecho, hay un contraste muy claro dentro del paddock. Por ejemplo, Williams, tras perderse el test de Barcelona, envió su coche al Virtual Track Testing para compensar y llegó a Bahrein con una de las mejores
mejores fiabilidades de la parrilla. Es el ejemplo perfecto de cómo un buen trabajo en simulación puede salvar semanas de desarrollo real. Y esto enlaza con lo que pasó en los test de pretemporada en Bahrein. Desde Honda admiten que ellos sufrieron, pero que el resto del equipo lo pasó aún peor. Hubo múltiples casos en que la velocidad del motor y la reducción de marchas no estaban bien sincronizadas en frenada. Es decir, no hablamos solo de rendimiento, sino de integración básica entre motor y chasis. Y cuando esa base falla, el coche no solo es lento, es impredecible, difícil de pilotar y sobre todo muy complicado de desarrollar con un rumbo claro. El propio Satoshi Tsunoda ha aclarado que la mayor preocupación eran los daños en la unidad de potencia, causados por las vibraciones mientras el coche estaba en movimiento. Este tipo de problemas no se produjo nunca durante la etapa de Red Bull y Racing Bulls, y el director general senior de Honda Racing, Yuko Takeishi, apuntó que se trataba de una compleja combinación de factores relacionados con el coche, como cambios en la normativa, modificaciones de la unidad de potencia y la influencia de la superficie del circuito. Además, afirmó que por el momento no han podido determinar la causa exacta. En Fórmula 1, cuando se llega a una situación tan dramática como esta, casi nunca hay un único culpable claro. Es tentador señalar a un motorista, a un diseñador o a un equipo concreto, pero la realidad es que los grandes proyectos de Fórmula 1 son sistemas hipercomplejos en los que todo está interconectado. Decisiones técnicas, integración entre departamentos, tiempos de desarrollo y hasta la comunicación interna. Y cuando varias piezas no encajan al mismo tiempo, el resultado no es un fallo aislado, es una crisis estructural como la que estamos viendo. El propio Takeishi ha comentado que Honda no quiere decir que un equipo sea superior a otro, es decir, Honda o Aston Martin, sino que simplemente con Aston Martin hubo una combinación de factores que ha causado estas dificultades. Y hay un componente político claro, porque desde Japón apuntan a un claro deterioro en la relación entre el equipo y Honda. Y una de las chispas habría sido una acusación muy delicada. Según varios medios, Adrian Newey habría señalado en una reunión con fabricantes, Fórmula 1 y la FIA, que Honda no estaba alcanzando ni siquiera los 200 kilovatios de potencia eléctrica cuando el reglamento permite hasta 350. Si esto es así, no solo hablamos de un problema técnico, sino de un choque directo de credibilidad entre socio de chasis y motorista. En relación a esto, Takeishi ha afirmado que honestamente no he oído nada al respecto. Hasta donde yo sé, él tampoco tiene una idea clara al respecto. Hay problemas en ambos lados, pero el objetivo es crear una asociación a largo plazo, y las conversaciones con el presidente Stroll y Newey siempre son positivas. Veremos cómo sigue desarrollándose todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dime, ¿qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.